Bien, vamos a seguir, ya estamos grabando. Seguramente van a ir ingresando los chicos conforme va avanzando. Bien, entonces vamos a hacer las estructuras resonantes del ion fenóxido. Para no atrasarnos, ya estaba dibujando un poquito. Bien, entonces, a ver, la primera estructura resonante es la estructura normal que nosotros podemos tener. Es decir, tenemos la presencia del oxígeno, lo voy a hacer con rojo acá encima, ¿está? Con un simple enlace está yendo ahí. Y lógicamente nuestro nuestro benceno con sus dobles enlaces. Bien, esa es la primera estructura resonante, una estructura normalísima. Bien, ¿qué pasa ahora? ¿Qué otra resonancia puede tener? La que sigue es el movimiento propio del benceno. El movimiento propio del benceno entonces va a tener al oxígeno de esa manera, con carga negativa, -1, pero los dobles enlaces esta vez van a estar en otras posiciones. Esa es la segunda estructura resonante. Hasta ahí ya vamos dos y es parte de lo que habíamos visto. Ahora, vamos a ir con la tercera estructura resonante y es aquí donde empieza a veces el dolor de cabeza. No es difícil, no es difícil, pero hay veces que nos complicamos. Aquí va a ocurrir un movimiento de electrones en una zona en específico. Va a haber una zona que dice, pucha, tengo que moverme, tengo que moverme. Bien, y vamos a hacer una analogía con las chicas que son celosas. A ver, vamos a hacer una analogía con las chicas que son celosas. No sé si aquí en el grupo hay de esas chicas, no sé. ¿Bien? Vamos a asumir que no hay, que aquí está ahorita en la estructura. No hay aquí en chicas celosas. Bien, ¿qué vamos a tener acá? Aquí vamos a tener la presencia de electrones libres en el oxígeno este de acá, ¿cierto? Así están. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Las chicas van a hacer uno de esos pares de electrones. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que dicen, uy, supongamos que es este par o cualquiera. Uy, no, ya me puse celosa. ¿Por qué? Porque están tus amiguitas, las otras pares de electrones, cerca. Este es de acá. Bien, va a marcar ahorita. Tus amiguitas están cerca. No me caen esas chicas, se pone celosa. Bien. Esas amiguitas que marcó ahí están cerca. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a marcar territorio. Entonces, para marcar territorio, esos dos electrones que estaban ahí, ahora van a pasar a formar un enlace, porque se pusieron celosas. Lo vamos a hacer con verde. Ahí, doble enlace ahí. Hay un doble enlace. Entonces, ¿qué pasó? Al marcar territorio, al marcar territorio, las que estaban como doble enlace ahí metidas antes, es decir, acá, dijeron, ah, bueno, ya llegó la que marca territorio, nos vamos, vámonos. Entonces se fueron y se pusieron acá. Eran un enlace, dos electrones se vuelven par de electrones. ¿Y qué sucede con los demás? Todavía no ocurrió nada. Todavía no ocurrió nada. Eso que había era una mancha. Por lo tanto, esta se convierte en nuestra nueva estructura resonante. Ahora, ojo, esa nueva estructura resonante, hemos ya hecho saltos de electrones, pero debe mantener la carga formal. Entonces, la carga formal en este carbono de acá es -1. Vamos a llevar esto, sí,
hacia este lugar para analizar por qué es -1. Voy a enchufar la computadora, se ha descargado. Bien. Vamos a analizar por qué es -1 ahí. Entonces, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en ese lugar? Lo vamos a hacer con amarillo. Tenemos un carbono. No se olviden que cada vértice en una estructura es un carbono. Tenemos una conexión hacia este lado. Tenemos otra hacia abajo. Bien. Tenemos dos pares libres. Y aparte de eso, no nos olvidemos que tenemos un hidrógeno. Ah, pero no lo veo el hidrógeno, no está ahí. Ah, ojo, no se olviden que en estas fórmulas no se representan los hidrógenos, pero sí están presentes. Es decir, que aquí en esta estructura tengo hidrógeno, 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 en todos, cada uno de los carbonos tiene hidrógeno. Cada uno de los carbonos tiene hidrógeno. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Voy a borrar el hidrógeno aquí y vemos que eso es lo que tenemos. Entonces, si calculamos carga formal acá y lo hacemos rápidamente por el método que yo les enseñé, redondeamos. ¿Y qué tenemos dentro del círculo? 1, 2, 3, 4 y 5. Electrón de valencia del carbono es 4 menos, ¿cuánto tengo dentro del círculo? 5. 4 menos 5, -1. Entonces, de ahí es que viene esta carga negativa. De ahí es que viene esa carga negativa. Bien, para demostrarlo, para que no quede ahí vagando. Entonces, bien, entonces, ahora, ¿qué sucede en una siguiente estructura resonante? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Va a ser como un pequeño ciclo que se da. Bueno, ahora, al ver estas chicas que ya no hay nadie cerca, se quedan tranquilas. Se quedaron tranquilitas ahí. Al ver que ya no había nadie cerca. Bien. Pero ahora, ¿quiénes sintieron que alguien estaba cerca? Ahora hubo alguien que sintió que un doble enlace estaba cerca. ¿Y quiénes son? Son estas chicas de acá. Se pusieron celosas ahora ellas de los otros que están acá. Entonces, ¿qué hacen? Dicen ahora, no, yo voy a marcar territorio, esta vez yo voy a marcar territorio. Entonces, ¿dónde les corresponde marcar el territorio? Acá. Al marcar el territorio, ¿qué pasa con las otras? Igual que las anteriores, dijeron, bueno, ya vino esta, me voy más allá. Entonces, los electrones que estaban formando este enlace se vienen a este lugar. Y por ahora el otro enlace no se enteró de nada. Y la carga negativa la tiene esta posición. Y esa es la siguiente estructura resonante. Ahora, a ver, ya queda más fácil deducir qué pasará después, ¿no? Porque sigue ocurriendo algo. Bien. ¿Qué creen que va a pasar después? ¿Quiénes van a volverse celosas esta vez? Van a volverse celosas las que están ahí abajito. Esas ahora van a estar celosas de nuevo. Entonces, ¿qué pasa con los otros enlaces? Por ahora, el oxígeno está tranquilo porque no tiene dobles cercas. Bien, está tranquilo porque no tiene doble cerca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora, este queda normal. ¿Y qué pasa con estos dos? Son los que se ponen celosos o celosas de nuevo
Y dicen, ahora yo voy a marcar territorio y quieren marcar su territorio en este lugar. Al enterarse de eso, las que siguen dicen, no, yo ya no voy a estar acá, me voy a ir en forma de electrón libre, con mi carga negativa. Y esa es la última estructura del ion fenóxido resonante. Esa es la última estructura del ion fenóxido resonante. Y listo, ahí cerramos. Ahora. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué creen que va a pasar? Estos dos de aquí van a decir, no, ahora yo quiero marcar territorio. Quiero marcar territorio. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a formar el enlace acá. Fíjense, vuelvo al ciclo. Formo el enlace acá y al formar el enlace ahí, ¿qué hacen las que habían con doble enlace? Dicen, ah, bueno, ya vino esta de nuevo, me voy a ir donde empecé. Es decir, se fue hacia el oxígeno y sus electrones libres, que aquí no los anotamos, ¿no? Por cuestiones de espacio, pero están de la misma forma que acá. Entonces, esa es la estructura resonante del ion fenóxido. Esa es la estructura resonante del ion fenóxido. Bien, generalmente en clases presenciales es pregunta segura de examen, generalmente. Bien, no sé qué va a hacer el ingeniero con este semestre, pero generalmente esto pregunta en clases presenciales. Bien, entonces con esto terminamos lo que es resonancia. Bien, hemos practicado, hemos hecho varios ejercicios de resonancia. Bien, vamos a pasar a ver lo que son las fuerzas de interacción molecular. Bien, vamos a pasar a ver estas fuerzas de interacción molecular. ¿Qué se nos tiene que venir a la mente? A ver, nos vamos a ir acordando de algo. No sé si se acuerdan, si es que recién están llevando química general, o si ya llevaron, ustedes vieron enlaces o fuerzas de interacción interatómica, que eran enlace covalente, enlace iónico, enlace metálico. ¿Vieron eso o no vieron? ¿Mm? ¿Sí, no, ¿Vieron eso? Miren que yo Sí, sé con quiénes han avanzado la mayoría, yo sé con quiénes han avanzado la mayoría, que los ha ayudado en química general, creo que a la mayoría. Yo sé con quiénes han avanzado y yo sé que ven eso, ¿ya? Sé también que algunos no ven. Eh, entonces, esos enlaces covalentes, iónicos, en realidad todos llevaron, porque eso se ve en el laboratorio 3 o 4 de química general. Entonces, esos enlaces, bien, que ustedes conocían, covalente, iónico, metálico, bien, son conexiones, son fuerzas también que se dan, pero entre cada átomo para formar un compuesto. Bien, una fuerza, yo tengo sodio, yo tengo cloro, unámonos. La fuerza que los une al sodio y al cloro es una fuerza interatómica. Bien, enlace iónico en ese caso. Puede haber covalente, puede haber enlace metálico. Entonces, pero ¿qué pasa si un cloruro de sodio ya formado quiere unirse con otro cloruro de sodio? Ahí ya no hay enlace covalente, ya no hay enlace iónico. ¿Por qué? Porque ya tengo una molécula a un lado y tengo otra molécula al otro lado. Ahí, ¿qué va a suceder? Ahí lo que va a suceder es una fuerza de interacción molecular. Se van a unir las moléculas y esas moléculas se aglomeran y por eso es que nosotros tenemos un montón o tenemos un poquito, están las moléculas aglomeradas y son fuerzas que la tienen atraída, fuerzas que la tienen atraída. Entonces, esas fuerzas pueden ser muy fuertes
o pueden ser muy débiles. Bien, mientras más fuertes sean, sus propiedades físicas, generalmente punto de ebullición, punto de fusión, van a estar elevadas. ¿Por qué? Porque cuando sube la temperatura es porque se suministra calor, hay energía, hay movimiento de electrones. Es decir, los electrones tratan de estar unidos, separarse. Las moléculas tratan de separarse. Entonces, mientras más fuertes sean, más aguantan el calor o la energía que se les proporciona para separarse. Por eso es que si ustedes se acuerdan de química general, en laboratorio 3 o 4, ustedes tenían un tubo de ensayo, lo acercaban al mechero, calentamiento directo, ¿y qué pasaba con la sal cuando acercaban al mechero? ¿Se acuerdan? ¿Tenía estabilidad térmica o no? ¿Mm? Tenía, no pasaba nada. ¿Por qué? Porque la interacción molecular que había, aparte del enlace iónico, está el enlace iónico, ¿bien? Pero la interacción que había es una interacción que se llama efecto ión-ión, que significa que las cargas positiva y negativa están separadas acá, positiva y negativa están separadas al otro lado. Entonces, el negativo que yo tenga en un lado se va a juntar con el positivo del otro. Efecto ión-ión. Es una fuerza de interacción molecular que está en los compuestos inorgánicos. Y esa fuerza es fuerte. Por eso es que los puntos de fusión y ebullición son elevadísimos en los compuestos inorgánicos. Pero ¿qué sucede? Ahora vamos a hablar de la orgánica. En la orgánica, generalmente hay enlaces de tipo covalente. Entonces, si ustedes se acuerdan qué sucedía con los enlaces de tipo covalente, cuando se sometía al calor, ¿qué pasaba? Hacían prueba con yodo, que en realidad es compuesto inorgánico. ¿Qué pasaba? Rapidito había sublimación, pasaba a gas, un gas de color medio morado, lila, rapidito. ¿Qué pasaba con el naftaleno? Sometían al calor y se volvía líquido, casi instantáneamente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede ahí? Tanto en el yodo y tanto en el naftaleno. Resulta que aparte de ser enlace covalente, sus moléculas, yodo aquí, yodo acá, yodo aquí, yodo acá, en todos lados, naftaleno aquí, acá, aquí, acá, tienen interacciones moleculares débiles. Bien, y estas estructuras que pueden ser orgánicas e inorgánicas, pero de las covalentes, se clasifican o clasifican sus interacciones y las denominan fuerzas de Van der Waals a esas interacciones de estos compuestos que son covalentes. Las denominan fuerzas de Van der Waals. A esas fuerzas de Van der Waals se las divide en estos tres tipos de fuerzas. Hay bibliografía que no la menciona ni siquiera a la Van der Waals, pero menciona a las tres. O es más, hay bibliografía que no menciona ni siquiera el nombre de esto, pero sí menciona el fenómeno que se da. Entonces, vamos a analizar cuáles son esas fuerzas de interacción, por qué son débiles y qué cosas podemos observar nosotros en las propiedades físicas, principalmente punto de ebullición, punto de fusión. Entonces, fijémonos lo siguiente. Vamos a empezar primero, entonces todas estas se llaman fuerzas de Van der Waals. Todas estas se llaman fuerzas de Van der Waals. Ahora, voy a colocar por acá, para que no se les olvide. Fuerzas de Van der Waals. ¿Ya? Muchos autores también llaman fuerzas de Van der Waals a las fuerzas de London. Muchos también. Hay muchos que la llaman así. Bien. Pero las vamos a dividir en fuerzas de London, fuerzas de Keystone y fuerzas por puente de hidrógeno. Las fuerzas de London, bien, también las llaman fuerzas de interacción dipolo instantáneo guión dipolo
inducido. Bien, estas fuerzas de London o dipolo instantáneo, dipolo inducido, como la llama otra bibliografía, son las fuerzas más débiles que existen en los compuestos covalentes. Las más débiles. Por ejemplo, una fuerza de London es la que une al yodo. Entonces es tan débil, que ni bien sometieron al calor, se hizo gas, alcanzó su punto de ebullición. ¿Por qué? Porque tenía fuerza de London. Covalente. Y aparte de ser covalente, vamos a hacerlo acá. Yo va a estar así. Estoy haciendo hasta con sus electrones. Voy a hacer sin electrones, los chips ustedes con electrones. No están acostumbrados. Tengo yodo y al otro lado tengo yodo. Así están conectados, ¿bien? Están sus electrones ahí, 3 pares en cada lado. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿O en base a qué se da esto? Esto se da en base al tipo de enlace covalente que uno tiene. Un enlace covalente, bien, puede ser del tipo apolar o polar, si mal no recuerdan ustedes. El tipo apolar era en el cual la electronegatividad de cada uno de estos elementos es la misma o tiende a neutralizarse. Entonces, ¿qué pasa? Hay como una estabilidad, no hay una carga ejercida. Entonces, ¿por qué se llama dipolo instantáneo y dipolo inducido? Porque se dice que en algún momento del tiempo, en algún instante, un milisegundo o microsegundo, uno de los electrones, como está en constante movimiento, instantáneamente se acerca hacia un lado. Instantáneamente está en movimiento y se acerca hacia un lado. ¿Y por qué se llama después dipolo inducido? Porque al acercarse hacia un lado, va a inducir una carga eléctrica o una densidad de carga eléctrica hacia ese lado. Entonces, va a generar un positivo y un negativo, pero es tan débil porque es instantáneo, en un instante de momento, que rápidamente no va a ejercer una fuerza notable, lo podemos romper. Entonces, tienen puntos de ebullición muy bajos, muy bajos. Eso es lo que sucede en el yodo. Otra sustancia, por ejemplo, covalente no polar, son los hidrocarburos. Si yo tengo, por ejemplo, esto, ese es un etano, covalente no polar. Aparte de eso, cuando son estructuras ya más grandes, hay algo que se denomina momento dipolar. Seguro también lo han visto con el docente. Momento dipolar es como una magnitud vectorial, es como una magnitud vectorial, un vector, si se acuerdan de física 1, suma de vectores, que existe en la molécula. Entonces, si la suma de vectores se anula, es cero, significa que no existe momento dipolar. O sea, si la suma de vectores que hay en la molécula es cero, no hay momento dipolar. Si no hay momento dipolar, significa que es fuerza de London. Y acá en este caso no hay momento dipolar. No hay. Lo mismo, es, mejor lo van a evidenciar ustedes en el metano. El metano tiene esta estructura. Entonces, ¿qué sucede acá? El más electronegativo trata de traerse los electrones hacia su lado. Trata hacia acá, hacia acá, hacia acá y hacia acá. Se trae hacia la misma dirección en sentidos opuestos. ¿Qué va a pasar? La sumatoria de vectores que existe acá va a ser nula, se va a hacer cero. Por lo tanto, tiene fuerza de London. Entonces, por ejemplo, un metano es gas. Un etano es gas a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque no hace falta darle nada de energía. Ya con la energía que hay en el ambiente, ya eso genera ruptura y se hace gaseoso.
Eso es lo que sucede. Vamos a ver ahora qué pasa con otro tipo de moléculas, las de Quizón. Estas fuerzas de Quizón, bien, se las denomina, estas fuerzas de Quizón se las denomina dipolo, dipolo. ¿Qué significa esto? Esto significa que son sustancias que tienen enlaces covalentes, pero covalentes polares, que se trata de elementos distintos en la molécula, que ejercen electronegatividad hacia un lado bien marcado. ¿Y qué significa? Significa que el momento dipolar en estas Quizón ya no se anula. Existe un momento dipolar. Existe un momento dipolar. Evidencia clara de eso sería este ejemplo. Igual con un carbono, pero en vez de tener un hidrógeno, vamos a colocarle, a ver, vamos a colocarle para que se note bien, un cloro. Entonces, ¿qué va a suceder con eso? Si nosotros analizamos electronegatividad, esto va a ir hacia acá, esto hacia acá. Esas dos se anulan. No hay ningún problema, se anulan porque son contrarias y con la misma fuerza. Hacia acá va a tener esto. Ahora, entre carbono y cloro, ¿cuál tiene mayor electronegatividad? El cloro. Por lo tanto, la fuerza se va hacia este lado. ¿Será que se anula? No, más bien el vector resultante va a terminar apuntando hacia el lado derecho. Ahora, si me están preguntando, si quieren preguntar, por ahí no, como ustedes son tímidos, no preguntan, ¿qué es la electronegatividad? Eso es en química general. Pero a ver, la electronegatividad no es más que una fuerza, ¿bien? Generalmente se la puede mencionar como vectorial, se la puede mencionar como vectorial. Es una fuerza que no tiene unidades, ¿bien? No tiene unidades, pero que deriva de la comparación de la electronegatividad, es decir, un poder que alguien tiene, una fuerza que alguien tiene con respecto a otra. Bien, es decir, si yo juego a la cuerda con alguien, yo tengo aquí agarrado una cuerda, yo tengo a alguien al frente agarrando otra cuerda, tiro hacia mi lado, quiere decir que soy electronegativo. ¿Y quién es la cuerda en este caso, en los enlaces? Los electrones. ¿Qué significa entonces la electronegatividad? Es la fuerza con la cual un elemento o un átomo atrae a los electrones hacia sí mismo en un enlace. Entonces aquí se pelean entre los dos. ¿Y cómo sé yo que el cloro es más electronegativo que el otro? Ustedes dirán. Igual que química general, tenían que verlo eso. Voy a colocarlo acá. Tabla de electronegatividades. Hay una tabla de electronegatividad, que es la de Pauling. Entonces, aquí se puede conocer bien cuáles son los valores de la electronegatividad. Mi mouse no mueve. A ver, ya, ahora sí. Entonces, fíjense, la electronegatividad varía en la tabla hacia arriba y hacia la derecha. Y el elemento más electronegativo es el flúor. Entonces, fíjense el cloro, ¿cuánto tiene? El cloro tiene 3. El cloro tiene 3. Y el carbono, ¿cuánto tiene? 2.5. 2.5. Entonces, si yo me voy acá, digo, ¿cuál tendrá más, cloro o carbono? Cloro era 3 y carbono era 2,5. El cloro tiene más, es más fuerte, por lo tanto, hacia su lado se van a ir los electrones. Es decir, la densidad de carga negativa va a estar hacia ese lado. Existe momento dipolar, por lo tanto es dipolo-dipolo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Muy similar a lo que pasa con el efecto ion-ion. El efecto ion-ion hacía que negativo, positivo se unan. Pero eso eran cargas bien marcadas, por eso es que eran bien fuertes. En cambio, los dipolo-dipolo son densidades de carga
significativa, pero no tan fuerte como las otras. Entonces, voy positivo, negativo. Engancha, positivo, negativo, negativo. Y así se va haciendo un aglomerado. De esos son los dipolo-dipolo. Y por lo tanto, estos tienen un mayor punto de ebullición que los anteriores. Mayor. Y por último, están los puentes de hidrógeno. Están puentes de hidrógeno. ¿Cómo los vamos a identificar a los puentes de hidrógeno? Los puentes de hidrógeno son idénticos a los dipolo-dipolo, idéntico, genero un dipolo-dipolo, necesito generar eso. Es decir, podrían clasificarse como dipolo-dipolo, pero es algo especial que se da en el dipolo-dipolo. Un puente de hidrógeno está presente cuando nosotros tenemos una conexión del tipo oxígeno-hidrógeno, del tipo nitrógeno-hidrógeno o del tipo flúor-hidrógeno. Si yo veo eso en una estructura, puente de hidrógeno. Así de sencillo. Y este puente de hidrógeno, fíjense, el dipolo-dipolo dijimos que es un poquito más fuerte, pero el puente de hidrógeno, cuando hay esos enlaces, es mucho más fuerte. Ahora comparemos algo. Una estructura típica, puente de hidrógeno, es este de acá. ¿Cómo se llama este? Alguien. ¿Cómo se llama ese? ¿Mm? ¿Quién puede decir eso? Etanol. Etanol. Etanol, dos carbonos con el grupo hidroxilo. Etanol. Lo que les gusta a algunos, lo que les gusta a algunos. Bien. Entonces, este etanol, ¿cómo es en la vida real? ¿Está gaseoso, líquido, sólido? ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿En qué estado? ¿Mm? Líquido. Líquido, ¿no es? Ahí habla por experiencia, ¿no? Líquido, líquido. Entonces, es líquido decir, es líquido. Pero, a ver, fijémonos algo. Tiene dos carbonos, hidrógenos, ¿cuántos tiene? 6 y un oxígeno. Y es líquido. Ahora, ¿qué pasa con este de acá? ¿Cuál es ese? ¿Cómo se llamaría ese? Este es un etano. Este etano es gaseoso. Entonces, ¿cómo nos explicamos nosotros? Tengo C2H6. Tengo C2H6. ¿Cuál es la única diferencia? Este oxigenito. ¿Se imaginan cómo un mísero elemento puede cambiar la propiedad física como tal de manera radical? ¿Por qué? Porque uno va a tener fuerza de London y este de acá tiene puente de hidrógeno. Entonces hace que se eleve el punto de ebullición. El punto de ebullición del alcohol está en 78, casi 80, 78 es teóricamente, ¿no? En cambio, el etano ya en ambiente es gas. Entonces, imagínense esa diferencia por nada más que el enlace. Entonces, típico en los exámenes, bien, típico en los exámenes, había puesto, me olvidé, ya no importa. Había puesto para colocar ejemplos en cada hoja, me había olvidado. Ya lo hicimos allá. Típico en los exámenes, ¿qué es típico en los exámenes? Es lo siguiente. Típico en los exámenes es de que a ustedes le coloquen lo siguiente o le digan lo siguiente. De estos, indicar qué tipo de fuerza de interacción tienen. Si yo voy a dibujar aquí alguno.
A ver, eso también. ¿Qué tipos de interacciones tendrán? A ver, quiero que lo hagamos rapidito. Este de acá, ¿qué tipo de interacción creen que tienen? Vamos, necesito que activen el audio. Nos quedan 3 minutos y tenemos que hacerlo. No vamos a quedar sin hacerlo. Vamos. ¿Qué tipo de interacción sería esa? Dipolo instantáneo. ¿Mm? Fuerza de London. Fuerza de London o dipolo instantáneo, Fuerza de dipolo London. inducido. ¿Ya? Fuerza de London, vamos a poner así. O muchos autores le dicen fuerza de Van der Waals, así. Este de acá ahora, ¿qué tendría? ¿Mm? Dipolo, dipolo. Eso, dipolo, dipolo, vamos a colocarlo así. Este de acá ahora, ¿qué tendría? Puente de Tiene hidrógeno. OH, significa que tengo oxígeno e hidrógeno. Puente de hidrógeno. El siguiente, este de acá, ¿qué sería? Y este de acá. ¿Mm? Dipolo, ¿Qué dipolo sería? de arriba. El primero, ¿qué sería? Dipolo, dipolo. Exactamente, dipolo, dipolo. Ojo, no es puente de hidrógeno porque no tiene esto, ¿ya? Ahora, esto puede combinarse con agua, formando puente de hidrógeno. También, pero aquí estamos hablando de fuerzas de interacción molecular entre la misma molécula, es decir, por puente de hidrógeno se une a otro alcohol, y a otro alcohol, y a otro alcohol, y a otro alcohol. Ahora, esto también puede unirse con agua. Este también puede unirse con agua. Eso no estamos hablando, eso es aparte. Bien, estos, los dipolos, también muchas veces se unen con el agua. Pero es dipolo, dipolo. ¿Y este último qué será? Puente de hidrógeno. Eso, puente de hidrógeno. Dipolo. ¿Por qué? Porque este nitrógeno, bien, ese nitrógeno es como si estuviera ahí conectado, ta, ta, ta. Puente de hidrógeno. Esta, por ejemplo, así, la misma, sin cambiar datos, en examen presencial es pregunta de examen. Y en examen virtual creo que también es pregunta de examen. Así de sencillo, se ganan 15, 20 puntos. Bien, ahora esto pregúntenle a otro de otro grupo, no lo saben. No lo avanza a otro grupo. ¿Ya? Es raro, creo que el ingeniero Paniagua a veces, un poco, recién está empezando a avanzar. Bien, entonces ahí quedamos chicos, el día de hoy. Vamos a seguir la próxima semana profundizando un poco más. Vamos a analizar un poco el momento dipolar y vamos a entrar a lo que son nucleófilos y electrófilos. Bien, nucleófilos, electrófilos, componentes de tipo ácido, básico, acidez, basicidad. Vamos a analizar eso. Bien, hablamos chicos, cuídense. Les paso las grabaciones. Gracias, ingeniero. Hasta luego, gracias. Hasta Gracias, luego. ingeniero. Hasta luego.